Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión de presupuesto participativo. El día de hoy estoy supliendo a mi compañera Alejandra Tello. Pero bueno, tenemos mucho material para platicar. ¿Qué era lo que dice, compañeros? El día de ayer no hubo clase. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar algunos aspectos generales del presupuesto participativo, del proceso presupuestario y luego propiamente de qué implicaciones tiene. La materia presupuestal como materia, digamos, en general, siempre es uno de los temas que ha tratado de sacarse de lo político. El diseño de Estado, digamos, contemporáneo, que es solo eso, es un diseño, no es un hecho, ¿no? Es algo que puede suceder de una manera o de otra, ha colocado varias materias por fuera de lo político, ¿no? Entre ellas el presupuesto. Una de las razones por las cuales, y ahorita vamos a ver algo relacionado con ello, pues es que tiene un carácter técnico, pero paralelamente, las democracias contemporáneas han sufrido, lo voy a decir así, ¿no? Un proceso de desgaste. En ese desgaste, sobre todo el desgaste de la parte representativa, fíjense, ayer yo leía, a cuenta de otra cosa, un escrito de Diderot que ejemplificaba muy bien la idea tanto norteamericana como francesa de la democracia, que valga decirlo, no son ni las únicas, ni las mejores, ni las fundadoras, las ideas fundadoras de la democracia, son solo unas ideas de la democracia que por ser Francia y Estados Unidos, pues han tenido un peso específico, ¿no? Una importancia en la configuración del pensamiento democrático, pero no lo inventaron ellos, la democracia no lo inventó Francia, no lo inventó Estados Unidos. A raíz de la resolución de ayer, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene que ver con minorías raciales, pues no podríamos pensar que eso es una democracia, ¿no? No tiene que ver con presupuesto participativo, pero tiene que ver con participación, ¿no? Es decir, grupos sociales que en algún momento estuvieron en desventaja y que se construyeron las acciones afirmativas como una manera de equilibrar su acceso a derechos. Pero entonces Diderot decía más o menos algo, por acá les voy a leer justo la cita de Diderot para que no sea lo que me acuerdo que leí, ¿no? Porque es interesante ver el pensamiento, ¿no? La idea detrás de la representación, la idea detrás de de los arreglos institucionales. Entonces, déjenme, voy a la cita y se las comparto, la leo aquí, ¿no? Miren que hubiera pensado esto antes. Dice, el principio de la democracia se corrompe cuando el pueblo quiere hacer todo por sí mismo, deliberar en lugar del Senado, ejecutar las leyes en lugar de los magistrados y despojar de sus funciones a todos los jueces. Esa idea, que es muy contemporánea en realidad, y que fue la que formó en buena medida las instituciones democráticas contemporáneas y la idea de representación, pues en realidad rompe con la idea griega, ¿no? En Grecia era el pueblo directamente el que tomaba las decisiones, inclusive judiciales, era el que legislaba, o sea, no había la idea de representación. Claro, una comunidad política distinta, una comunidad política más pequeña, si quieren, pero a lo que voy es que la democracia es una idea, y como idea está sujeta a cambios, es una idea y luego una materialización, o dicho en términos de Sartori, ¿no? Es la democracia ideal y la democracia empírica. Entonces, paralelamente a sacar de lo político algunas decisiones, entre ellas el presupuesto, ha surgido una crisis, digamos, de representación. Y entonces se han introducido estos modelos de participación, muchos de los cuales ya conocen. Pero les voy a proyectar, para empezar a hablar de presupuesto,
En el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta, que yo ya no sé si estos son párrafos o si son numerales, ¿cómo llamarle, no? Porque aquí está el artículo 35 y luego tiene estas fracciones, pero luego la fracción octava se divide en estos, ¿cómo le decimos? ¿Numerales? Bueno, yo no sé si se le llama numeral, pero vamos a decirle numeral. Numeral 3. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos reconocidos en esta Constitución, bien, ¿no? Y en los tratados internacionales, ni las garantías, los principios consagrados, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación. Hay una prohibición expresa, constitucional, para, voy a dejar de presentar, para que el tema presupuestal no sea materia de consulta. Entonces, esto, desde luego, saca de la posibilidad que cuestiones relativas a los ingresos, a los egresos de la Federación, puedan ser sujetos a un mecanismo de democracia, no quiero decir directa, democracia participativa, ¿no? Sabrán que la democracia participativa, de alguna manera, implica reequilibrar, ¿no? La idea tanto de la representación, de la toma de decisiones y la comunidad política, en donde la comunidad política de alguna manera adquiere un mayor peso con relación a los órganos de decisión, sean de gobierno, sean de representación. Y además esto se conjunta con otra cosa que no deja de ser interesante y que no deja de ser parte de lo que les comento al principio, de sacar ciertos temas de lo político, que es con la idea técnica, ¿no? El gobierno de los técnicos. No lo digo esto como una crítica, aunque a mí no me guste, lo digo como una característica del ejercicio gubernamental, ¿no? Se ha puesto en boga, que no de moda, ¿no? En boga, inclusive en las universidades, ¿no? Las especializaciones en política pública. La institución donde yo estudié el doctorado tenía una maestría en gobierno, ¿no? Gobierno en función. La idea de formar personas en donde el ejercicio gubernamental está más vinculado con lo técnico. Y quizás la parte más técnica tenga que ver con el presupuesto. Dicho eso, vamos a comenzar propiamente con el presupuesto participativo como herramienta. Déjenme nada más. Les quiero compartir una presentación para ir acompañando la clase. En donde, bueno, vamos a ver algunas de estas ideas, nada más que por alguna razón no me sale. Déjenme ver si, a ver, así, porque no me sale como una de las opciones para compartir, ya está. Ok. Entonces, esta idea de la representación y vinculándolo, ¿no? Tanto a la parte técnica como a la parte que les decía de Diderot, ¿no? De la importancia de la representación, que más que todo supone separar a la comunidad política de la toma de decisiones. Luego este arreglo constitucional, ¿no? Que deja ciertos temas fuera de la posibilidad de que sean discutidos por parte de la comunidad política, que son, pues, aspectos, algunos de derechos fundamentales y otros técnicos, como el caso del presupuesto. Pero bueno, entonces, la representación, ¿no? Y los mecanismos de participación política que sí, efectivamente, suponen una vinculación, suponen un control, pero al mismo tiempo, y esto, ¿no? Un involucramiento, construir una esfera pública más robusta, y de esto se siguen, ¿no? Yo sé que esto ya lo han visto a lo largo del diplomado, pero es importante decirlo, ¿no? Se sigue información, ¿no? Es información con relación a eh, cuáles son los términos de la comunidad política, discusión pública. Esto es desde luego lo ideal, ¿no? La democracia deliberativa como ideal, ¿no? Tenemos información, esa información es
más o menos verídica, ¿no? Es contrastable, tenemos argumentos, parte de la idea de racionalidad y dialogamos, discutimos, idealmente gana el mejor argumento, desde luego eso no pasa así, la idea habermasiana es esta, ¿no? Y entonces en la parte presupuestal, pues nos encontramos primero con un dique. Bueno, se supone que no pueden ser, no se supone, no pueden ser objeto de consulta pública, ¿no? Yo no podría en ningún sentido, pero me refiero, el ejecutivo, el titular del ejecutivo, no podría, o del ejecutivo a cualquier nivel, ¿no? O los legisladores o un partido político, no podría consultar, por lo menos no en términos constitucionalmente vinculantes, a la población, si desean, por ejemplo, instaurar un nuevo impuesto. Seguramente todo el mundo dirá que no. Insisto, porque aparentemente se trata de cuestiones técnicas, ¿no? Pero por otro lado está el involucramiento, la participación política más activa que enfrenta la idea de representación en el punto de hacer a la ciudadanía o de vincular a la ciudadanía de manera más fuerte con el ejercicio gubernamental, ¿no? Entonces, hay un concepto de ciudadanía más amplio, ciudadanía responsable, ciudadanía informada, ciudadanía que delibera en términos racionales, pero luego está, como siempre, el riesgo, ¿no? Que no es casual que les haya compartido la cita de Diderot. La idea de democracia que tenemos y que es inacabada y que es controversial, digamos, de alguna forma, ¿no? Controversial en lo empírico, no en la idea, aunque también en la idea, yo diría, es que el poder, y la cita de Diderot creo que es muy ejemplificativa de una forma de pensar a la comunidad política, ¿no? Si le das todo el poder a la comunidad política, no va a saber qué hacer con él. Y si no sabe qué hacer con él, va a ser una burrada, ¿no? Digo, obviamente no dice eso Diderot, ¿no? Yo estoy aquí, perdón, aquí por estar. Pero hay como este miedo permanente al poder de las masas, ¿no? Está en John Stuart Mill, está en John Locke, ¿no? Que a ver, ellos tenían una concepción de la democracia elitista, o sea, cuando citemos a Diderot, cuando citemos a Locke, cuando citemos a John Stuart Mill, no olvidemos que ellos pensaban en una democracia censitaria, una democracia de una cierta forma aristocrática, ¿no? Que pensaba que la comunidad política estaba diferenciada no solo por conocimientos, era diferenciada por raza, y que entonces había que frenar a las mayorías, porque las mayorías eran peligrosas, ¿no? Se podían convertir en una masa que cuando todo lo pudiera, iba a socavar derechos, ¿no? Digo, claro que es una posibilidad, lo que pasa es que eso no es una premisa. Tampoco podemos pensar que la representación, por el mero hecho de ser representación, uno, va a cumplir con los representados porque no hay un mandato directo, ¿no? Es decir, en cuanto al quehacer gubernamental, tiene un nombre, se me olvidó, una representación que le otorgas, ¿no? A la o el legislador, a la el tomador de decisión, pero que esta o una vez otorgado el mandato, no tiene que ceñirse a los términos por los cuales se le otorgó el mandato. Entonces, puede traicionar al electorado. Eso por un lado. Entonces, lo que legislan no necesariamente es lo que la gente hubiera querido que legislaran. Ahí hay una distancia. Mandato obligatorio, creo que se llama. Y la otra, que la legislación también puede suponer mutilar derechos, ¿no? Ha pasado. Por eso hay cortes, ¿no? Constitucionales, entre otras cosas. O sea, la idea de representación tiene que ir conjuntamente con otros mecanismos y tampoco sacar del todo a la población. Entonces, a la comunidad política. Entonces, estas ideas, ¿no? Van de la mano con, no quiero decir repolitizar, aunque en algunos casos se trata de repolitizar, pero de hacer a la ciudadanía más consciente de sus derechos. Y yo decía, no repolitizar
porque en el diseño no está tal cosa. O sea, el diseño contemporáneo de democracia le teme mucho a la política, ¿no? Esto sí lo digo como crítica. Y le teme mucho al conflicto. Se había diseñado toda esta idea de democracia a partir de la premisa del votante medio, ¿no? Por eso, durante mucho tiempo, tanto los partidos como los medios de comunicación, como las plataformas político-electorales, y en la academia esto se decía, ¿no? Te lo cuchara, así como cuchara de, como las mamás cuando le daban, a mí ya no me tocó, pero que le daban estas cosas espantosas de aceite de hígado de bacalao, no sé si nutritivas o no, pero te lo daban así sin que, ¿no? Así te recetaban la idea, y todavía me tocó en la maestría sobre todo, ¿no? La idea del votante medio, la idea de que la ideología, de que las tensiones eran, el conflicto político era indeseable. Por eso ahorita tanta gente habla de la polarización como algo indeseable. No, es que es polarización. No estoy defendiendo ninguna plataforma política. A lo que digo es que la polarización, y lo vemos en México y en Italia y en España, por más que no nos gusten los términos en que ciertas personas hacen evidente que hay conflictos, la política es conflicto, ¿no? Y se vuelve evidente que estos arreglos democráticos no solo eran pensados para otro tipo de sociedades, sino que son insuficientes, ¿no? Entonces, tenemos por un lado mecanismos de participación directa que, aunque involucran un mayor peso de la comunidad política, no necesariamente es politizarla, porque sigue habiendo como este miedo a las masas. Ahí está el 35 constitucional, ahí está la cita de Diderot, y hay muchas personas todavía que se definen como demócratas liberales, lo que sea que eso signifique. Les va a pasar un texto ahorita del liberalismo, ¿no? Que problematiza bien esta parte, porque siempre es chistoso, a mí me lo parece, escuchar a personas que se van por la fácil, ¿no? Yo soy liberal. Ah, pues las libertades, ¿cuáles, no? ¿Qué libertades? Liberal como norteamericano acaban de cercenar ayer esto de las medidas afirmativas, y hace unos meses acaban de cercenar la posibilidad de que las mujeres aborten sin que se les persiga penalmente. Eso ¿a qué liberalismo estamos hablando, no? Entonces, claro, estamos hablando del liberalismo decimonónico. Entonces hay muchos liberalismos, ¿no? Y hay un liberalismo que es eminentemente apolítico. Otra de las grandes, no quiero decir falacias porque pareciera que yo estoy calificando, ¿no? Pero de los grandes malentendidos de nuestras comunidades políticas, cuando la gente se define como apolítica, ¿no? No, pues es que no, eso no está bien, ¿no? No con ello quiero decir que tengas que ser militante de un partido político. Luego es muy triste ver la oferta, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas tener una posición, que esa posición ningún partido político la represente de manera cabal es otra cosa. Pero ¿por qué no, en el sentido más puro del término politizar, comprometer no solo con conceptos, con ideas, sino con posiciones, ¿no? Yo pertenezco a una comunidad política que me gustaría que hiciera esto y que me gustaría que orientara el gasto público de esta manera. Yo no lo puedo hacer directamente porque no es motivo, por lo menos en México, constitucionalmente válido, vinculante, el presupuesto, pero sí habría una opción política, idealmente, que más o menos fuera por el camino que a mí me gustaría. Y el tema presupuestal también está en el centro de la politización. Pero, insisto, pues es que hay un diseño que te recetaba, neta, o sea, en buen plan, como jarabe de bacalao, como aceite de hígado de bacalao, sin preguntar si te gusta o no. Ha sido bien perniciosa en muchos sentidos la academia, ¿no? No vengo a hacer catarsis, estoy tratando de explicar de dónde viene esta idea de que lo presupuestal no puede ser, no debe ser y es indeseable, y las masas incontrolables, ¿no? Y lo político. Entonces te recetaban así como medicinita, y se lo creen, ¿no? O sea, lo dicen muy convencidos. Y esto de que no es, la democracia no va por el conflicto, va por el votante medio, que los partidos, que las ideologías, ¿no? Y entonces esta aversión al conflicto, pero producto de la quiebra del modelo económico, que no ha quebrado, ¿no? Está bien vivito y coleando, pero ha hecho crisis 2008, ¿no?
en los Estados Unidos, esta crisis inmobiliaria que pues, arrastró a muchos otros países y que tuvo como consecuencia el surgimiento de movimientos sociales, de movimientos políticos, de partidos políticos que sí pusieron el acento en esta, insisto, no me gusta de llamarlo falacia, pero este engaño de la medianía, ¿no? La no confrontación, las concertaciones, los pactos por México, ¿no? Para construir la esfera pública y sacar de lo político decisiones. Y en el centro se puso la idea del 1%, ¿no? Tomás de Piketty escribe El Capital del siglo XXI y dice, es que tenemos que apuntar a la lana de los que tienen más dinero. Es impresionante la cantidad de recursos que concentran. Y con eso se fueron conjuntando otras políticas públicas. Digo, él lo hizo desde la academia y la rompió, la verdad, ¿no? Porque aunque podría haber sido muy obvio, ¿no? Pues Capital del siglo XXI, ¿a qué nos suena? Al capital, ¿no? Nos suena, claro, para muchos es, no, marxismo, ¿no? Es ir, ir vestido de demonio a la iglesia, ¿no? Pero estaba poniendo en el centro la redistribución del gasto, la redistribución de los recursos para crear derechos colectivos, que el modelo económico, político, que incluye el modelo democrático liberal, pues se encargó de destruir, ¿no? Entonces, la forma moderada, ¿no? Un tanto cuanto conservadora, lo voy a decir así, de abrirle poquito la puerta a eso, son los mecanismos de participación, porque es bueno, politiza, pero poquito, ¿no? Discute, pero en estos términos y no discutas esto. Sí es una crítica, ¿eh? A esto. Yo no vengo aquí a recetar como medicina, como jarabe de hígado de bacalao, los modelos de participación como si fuera la panacea, porque tienen muchos defectos, ¿no? Entonces, en términos presupuestales, pues, se ha puesto mucho el acento. ¿Qué necesitamos para que haya redistribución? ¿Por qué no debe de haber grandes fortunas? ¿No? ¿Por qué no debe de haber gente como Elon Musk que controla no solo Twitter, no controla lo que quiere? No hablo de empresarios mexicanos, pero podría hacerlo, ¿no? Que tienen demasiado en detrimento de muchas personas, ¿no? Y eso se va vinculando con otras cuestiones que también tienen que ver con presupuesto, ¿no? La salud, ¿no? Cada vez más pobre, ¿no? Cada vez con menos insumos. Hace unos días hubo una manifestación aquí en Ciudad de México por personas del sector salud que no tienen dinero porque no ha habido la debida redistribución, ¿no? Porque no hay la voluntad política para tener más recursos. Y entonces los presupuestos, pues nada más es como, bueno, ya tenemos, ahorita hablamos de la cuestión presupuestal, ¿no? Pero ya tenemos comprometido un gasto, entonces a lo que le podemos modificar es chiquito y siempre se van contra los derechos de la cultura, recortas becas, recortas derechos colectivos, como siempre, ¿no? Gobiernos van, gobiernos vienen y hacen la misma formulita. Insisto, y eso no se puede politizar. Solo desde el punto de vista del electorado que dicen, a ver cuándo llega alguien que se atreva a hacer una reforma fiscal, a ver cuándo llega alguien que se atreva a cobrar más impuestos, ¿no? A las grandes fortunas. Nunca llega ese alguien. En Estados Unidos van en sentido contrario, por lo menos Trump, ¿no? Menos impuestos, ¿no? La flexibilización en todos los marcos jurídicos. Vengan empresas a quitarnos el agua, a quitarnos recursos naturales, a quitarnos derechos laborales, pero generan empleos que pagan una bicoca y no pagan impuestos, ¿no? Es un diseño y es una ideología muy perniciosa, ¿no? Muy perniciosa. Entonces, esto, por el último punto, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso de el riesgo de trivializar, restarles efectividad, porque va muy de la mano con Diderot. Va muy de la mano con pensar que si le das demasiado poder al pueblo, te vas a convertir en Venezuela, ¿no? La típica cantaleta. Que eso no es necesariamente así, porque además hay otros países que tienen programas de redistribución muy buenos. Lo que pasa es que aquí nadie se quiere echarse trompo a la uña, ¿no? Porque tenemos otra ideología.
otro pensamiento político y económico, que a veces pareciera que van por separado, ¿no? O sea, no, primero lo económico, protege lo económico, y lo político queda en segundo plano. Entonces todos quedamos como, bueno, pues entonces, en realidad sobre lo económico, pues ni me puedo pronunciar porque hay una prohibición constitucional expresa, y porque pues de todas maneras, los que toman las decisiones políticas le dan más peso a eso, ¿no? Voy a compartirles un texto para que vean que no nomás, está hablando de lo que él piensa. Entonces les voy a empezar a compartir algunos textos que hablan de esto, empezando por este. Me parece publicado por el INE, para que tampoco me vayan a acusar de, pues sí, pero lo publicaron en la UAM Xochimilco, donde todos son marxistas, ¿no? Y entonces, pues este profe está queriéndonos vender su ideología, ¿no? Denle una leída, denle una revisada, que tiene que ver lo económico y lo político y su aparente divorcio, ¿no? Entonces se los paso por acá. Sí, esos colectivos, qué bueno que lo menciona Josafat. Los gatitos contra la desigualdad, que ponen el acento en ese. Tenemos participaciones. Qué bueno, muchas gracias. Víctor Hugo Serrano, empezamos con usted y luego vamos con Fernando Delgado. Gracias, muy buenos días, todas, todos. Doctor, bueno, en cierta forma me gusta su introducción, empezando por el liberal, o ismo, como usted lo considera, liberalismo. Pues bien, de una manera u otra, el liberalismo, pues finalmente es un movimiento, ¿no? Lejos de lo liberal. Yo considero que lo liberal no es de que sea una vieja fórmula o una fórmula que pueda ser inútil en un siglo XXI como en el que nos encontramos, porque creo que esa es la realidad fáctica. Ahora bien, pensar en una situación o ideales, porque acaba de citar a Marx, también, claro, existe el marxismo, que es un movimiento, postulados o ideas de Marx. No es lo mismo Marx que el marxismo, es totalmente diferente. Me decanto por Marx. Considero que él tenía razón de que los derechos humanos finalmente son de un poder, de una burguesía, ¿no? Los derechos humanos son burgueses. Sí considero que sean burgueses, porque a los que les llaman minorías tienen derechos humanos, sí, pero además de que considerar que los derechos humanos son programáticos, posiblemente sea un supuesto por el cual podemos justificar que ellos no los ejercen, aunque los tengan. ¿Quién sabe? ¿No? Eso habría que replantearlo. Ahora, también me decanto, pensando como liberal, que sí debería de estar, bueno, yo me considero liberal porque además de que tengan derechos, existen los derechos de poder casarse en un mismo género, que puedan esas personas adoptar. Yo también considero que pueden tener los animales derechos o pueden ser sujetos de derechos, pero además también el capital o el tema del presupuesto, yo considero que tiene que ser progresivo y tiene que pagar más quien gana más y pagar menos quien paga menos, y eso ser liberal, lejos del ismo. Yo considero ser liberal. Bueno, nada más era poner ese tipo de acentos en su introducción. Es muy interesante, es provocativa, por eso fue que alcé la mano. Gracias. Gracias. Sí, la idea es provocar un poco, claro. Y yo también estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo también estoy en favor de libertades, así, libertades individuales, como el derecho al matrimonio no binario, digamos. El derecho al aborto, que sería un derecho al aborto, sí, a la no criminalización del aborto, que es una libertad individual, la libertad de las mujeres de decidir, y así otros, ¿no? De índole política. Lo que pasa es que de pronto, para ciertos liberales, digamos, pues del siglo XX, sobre todo, no estaban pensando en estas ideas, ¿no? Ellos estaban pensando más como si todas y todos estuviéramos en un plano de igualdad. Entonces era libertad política igual a que haya pluralidad de partidos políticos. Y uno ve, pues sí, hay muchos partidos políticos, pero todas las dirigencias son hombres, ¿no? Todas las candidaturas obedecen un perfil. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es muy fácil para mí, por ejemplo, ser liberal. Pues sí,
pues estás en el statu quo, ¿no? La mayoría de las personas que salen en los medios de comunicación, en las candidaturas, se parecen a ti, pues para mí sería muy sencillo decir, pues, ¿cómo no va a haber igualdad si ahí está en la Constitución? Hay una igualdad no material, pero sí formal, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esa crítica a ese liberalismo, ¿no? Que hay muchos. Ahí les compartí también un texto, los dos son del mismo profesor, de Fernando Escalante, uno que habla sobre lo económico y lo político y los marcos jurídicos, y el otro que es sobre la trayectoria del liberalismo, que hay muchos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno dice soy liberal, bueno, sí, pero es un poco más difícil que solo decir soy liberal. Lo que pasa es que también en términos retóricos es de pues estoy a favor de las libertades, ¿no? No, pues nadie va a estar en contra de las libertades, pero entonces hay que ver cómo sopesas la libertad económica con relación a la libertad política, y ahí vamos a tener problemas, porque ya vemos que digan, no, pues es que hay que favorecer al mercado, y esto que les decía, ¿no? No, pues entonces que se construyan las fábricas que vienen a quitar agua, a quitar derechos colectivos a la gente, las desplazan, todo en favor del mercado. Luis Fernando Delgado. Sí, sí me pueden escuchar bien, no hay dificultad de técnica. Pues sí, en algunas partes, aquí yo diría, no me vayan a apunar, no me vayan a causar ningún comentario negativo. Hay mi considero conservador, pero salvo algunas cosas, soy liberal en el derecho del aborto, en el derecho al matrimonio no binario. Imagínense, desde el 2009 que Ardazú, en cuestión en la capital, impulsó el matrimonio del mismo sexo, y eso está bien, desde luego. También me consideraría liberal económico, porque yo considero que en el libre mercado, o sea, tienes tú como país la libertad de poder importar, exportar cosas, y obviamente con sus debidos reglamentos. Y si quieren aprender un poco más del liberalismo, hay dos textos increíblemente impresionantes que yo les recomiendo también como politólogo que lean un poco de la historia del liberalismo, para que, si quieren hablar muy bien del liberalismo, tienen que conocer mucho más de liberalismo. Liberalismo y democracia de Bobbio en los brevarios, y otro de Harold Lasky que se llama El liberalismo clásico. Se lo recomiendo demasiado. Ahorita también estoy leyendo el liberalismo clásico, para que comprendan muy bien las coyunturas que se viven del liberalismo, porque del liberalismo lo ocupamos desde hace muchos siglos, cuando estuvimos dominados por monarcas, por reyes, por emperadores, y queremos un gobierno liberal que realmente como ciudadanos tenemos el deber pues de aplicar, ¿no? A final de cuentas, ahorita estamos en un periodo de neoliberalismo, podríamos decir quebrado, porque desafortunadamente hay gobiernos que efectivamente están corrompiendo el liberalismo y están aplicando al país de su mal antojo, y desafortunadamente por la fuerza pública, que es una definición del Estado que emplea la fuerza pública, pues están corrompiendo todas las nociones de liberalismo habidos y por haber. Ay, me disculpan el camión de la basura que está pasando por mi casa. Sí, sí, por eso el texto de Senderos que se bifurcan. Hay un libro muy interesante de María Eugenia Soto o Sotelo, que se llama Los orígenes del liberalismo en México, de cómo fue construyéndose ese pensamiento económico, que de alguna manera esta idea, ¿no? Calibrar el peso de la comunidad política con relación a lo económico y qué tanto puede decidir, está en el centro de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ahorita pues ha habido como algunos intentos, y ahorita vamos a ver más bien modestos, lo digo así, para que la comunidad política tenga más peso en las decisiones en materia económica. Si eso es deseable o no, la respuesta es tanto teórica, es decir, cuáles sean las ideas que a partir de las cuales elaboramos el argumento, como empírica, qué tanto ha resultado conveniente o inconveniente y hasta dónde, ¿no? Y siempre es un problema de equilibrio, el estado regulador o el estado desregulador, que es lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Bueno, entonces vamos a cuestiones de presupuesto, ya que quedó más o menos enmarcado en dónde está digamos, de alguna forma la controversia, pues ya vamos a hablar de la técnica presupuestaria, y luego vemos cómo se inserta ahí el presupuesto participativo, ¿no?
Pero primero, pues algunos conceptos técnicos, ¿no? Así digo, tampoco no soy ni financiero, ni economista, pero bueno, un presupuesto público, ¿no? Es una estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del sector público federal. En este caso hablaré del federal, ¿no? Pero desde luego esto pasa para todas las entidades de la República. En México tenemos un elemento adicional, lo digo como un pie de página, que tiene que ver con el federalismo, ¿no? En principio, el federalismo fiscal, ¿no? Las entidades y los municipios tienen facultades fiscalizadoras, pueden cobrar impuestos. Y ahí tendrían ellos, los municipios, los estados, fuente de ingresos propios. Esa tarea no ha quedado muy bien resuelta en México y tiene problemas e implicaciones políticas, ¿no? Porque una buena cantidad de recursos los cobra la federación y vienen las famosas participaciones, ¿no? Federales en las entidades. Y entonces ahí hay una distribución de los recursos que, te decía, tiene efectos políticos, pues porque el poder federal, pues le va, digamos, a dar recursos o dejar de dar en esas participaciones federales. El pacto federal luego busca, ¿no? Pacto federal fiscal o federalismo fiscal, perdón, y sus efectos políticos, ¿no? O sea, esto nunca es nada más técnico, eso es lo que me interesa, ¿no? Y en el caso mexicano, decía, ese orden, cuando tenemos distintos partidos políticos que gobiernan en las entidades federativas, se rompe, sobre todo cuando los estados y municipios no han querido, porque tiene también efectos políticos sobre el electorado, ¿no? Tener un poco más de ingresos propios, ¿no? No es para hablar bien de la federación ni mal de los estados, pero pueden o tendrían la posibilidad de cobrar impuestos. Cobran poquitos, la verdad, ¿no? Y los que cobran mal. Y cuando sí los cobran, los dejan de cobrar, como pasó con la tenencia, ¿no? No es que yo necesariamente esté a favor de la tenencia. Hay quienes hablaban de sus buenos efectos, y hay quienes hablaban de lo negativo de la tenencia, pero era un ingreso importante en términos fiscales y se abrió un boquete y había que llenarlo con algo, y entonces ese algo nunca se sabe cómo. Ahorita vamos a hablar aparte de esto, de los impuestos, ¿no? Como un medio para allegarse de recursos, ¿no? Las contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces es una estimación financiera anticipada anual de egresos e ingresos del sector público para cumplir metas y programas establecidos. Es un instrumento operativo básico. Esta es una definición del Banco de México, ¿no? Que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación. Entonces hay que planificar el presupuesto, ¿no? El proceso de planificación presupuestaria, que es una herramienta fundamental igualmente para que el gobierno formule, discuta, apruebe, ejecute, controle, evalúe los resultados de la estructura de clasificación del gasto público. Y en cada uno de los rubros, ¿no? En los que va a gastar, de manera tal que se refleje en un crecimiento y desarrollo macro y microeconómico. Mercados específicos y el mercado general, ¿no? Obviamente esto parte de la idea de que estamos en una sociedad de consumo, una sociedad capitalista. Tiene sus problemas. Les voy a compartir ahorita un texto que habla del problema del crecimiento económico como meta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el crecimiento económico es geométrico, ¿no? Creces 2%, suponiendo que crecieras eso, que es poquito, ¿no? 2% anual, al otro año vas a crecer 2% con respecto a ese 2%, y al otro año, o sea, no es que si tienes 100, en un año creces 2 y al otro creces 2 del 100 y 2 del 100, sino 2 del 102, 2 del 100, del 2 del 102 y así sucesivamente. En un planeta de recursos infinitos es insostenible ese modelo. Solo lo digo así, pero bueno, es el modelo que tenemos, ¿no? Entonces, necesitamos ingresos y en qué gastarlo. Finalmente, ¿no? Es un plan de acción que refleja una parte fundamental de la política económica. Y el presupuesto se establece para un periodo determinado, como dije, generalmente de un año, muestra prioridades y objetivos del gobierno a través de los montos destinados a sus ingresos y gastos. Por la parte de los ingresos, muestra cómo el gobierno recauda recursos de la sociedad y cómo los redistribuye.
En ambos ejercicios, la recaudación y la distribución, el gobierno revela sus prioridades de política pública. Por eso son importantes, ¿sí? En qué quiere gastar el gobierno y cómo quiere llegarse de recursos. Y ahí es donde volvemos, ya no vuelvo, pero a la parte del liberalismo económico, que eso es algo importante que matizar, ¿no? Y por eso este texto, que es un texto de divulgación. Liberalismo económico y liberalismo político no son lo mismo, ¿no? Y entonces ahí se trata de calibrar cada uno, ¿no? Y tienen otras implicaciones, pues. Bueno, entonces, el Banco Mundial menciona que cuando uno de los objetivos de política pública es reducir la pobreza, los sistemas de administración pública financiera son cruciales, porque la mayoría de las estrategias de reducción de pobreza que se han desarrollado reconocen explícitamente que no se trata de gastar más, sino de buscar una distribución eficiente de recursos. Y otra vez, lo técnico financiero, ¿sí? Voy avanzando en la presentación. Vamos a hablar así como decía, ¿no? Términos generales, y ahorita ya me voy al presupuesto participativo como herramienta, pero creo que hay que primero, pues, hablar del presupuesto en términos de qué es y para qué sirve, ¿no? Y cuál es su utilidad. Porque el presupuesto funge como herramienta pública, el gobierno lo utiliza porque busca una coordinación estratégica capaz de administrar los recursos públicos con una visión global, con un enfoque de largo plazo. Habrán visto, habrán escuchado los planes nacionales de desarrollo. Van de conformidad con el presupuesto, y el presupuesto es una estimación. ¿Cuánto vamos a recaudar? ¿Cuánto dinero vamos a tener? Y con base en eso, ¿cuánto podemos gastar? ¿Qué es lo que pasa cuando se presentan los paquetes presupuestales? Que, por cierto, ya va a venir el de 2024, ¿no? Que va a ser un cuetecito porque vienen elecciones, ¿no? Pero entonces, ahí hay una estimación. ¿Cuánto vamos a recaudar por ISR? ¿Cuánto vamos a recaudar por IVA? Y por eso hay ajustes, y por eso hay misceláneas fiscales, que la han escuchado. ¿Qué es eso? Es el presupuesto de egresos, ¿no? No es cierto, la ley de ingresos. Esa es la miscelánea fiscal, ¿no? Y entonces ahí viene que sí, y vamos a cobrarle una lanita extra a los tabacos, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces se utiliza, ¿no? Un esquema de presupuestación supone la capacidad de explicitar, de discutir, acordar las prioridades en el gobierno, trascendiendo prioridades sectoriales y definiendo las mismas del gobierno. Entonces, adecuar medios escasos a necesidades competitivas. Necesidades son muchas, ¿no? Principio económico capitalista, no lo digo con una carga semántica negativa, ¿no? Pues es una economía de mercado, pero es necesidades infinitas y bienes finitos, ¿no? Dinero, poco dinero para muchas necesidades. Es racionalizar la asignación de recursos, que es la función principal de la gerencia pública. Para poder hacer frente a la creciente demanda de servicios públicos, el presupuesto se convierte en una herramienta de gestión. Pero también sabemos, o más o menos, ¿no?, que los mercados internos y externos hay incertidumbre. Siempre hemos visto en últimas fechas, ¿no?, la apreciación del peso cuesta menos con relación al dólar, que tiene sus partes positivas y tiene sus partes que algunos dirán, pues no, porque que si las importaciones, bueno, que las exportaciones, perdón, pierden su competitividad, que si se refleja o no la inflación, pero bueno, vemos que es más barato el dólar que antes, que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube las tasas de interés, que el gobierno de México sube las tasas de interés también como una medida antiinflacionaria que le llaman, ¿no? Todos esos términos que se vinculan con la incertidumbre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No saben, va a haber una recesión, está muy cara las cosas, hay que disminuir el consumo, ¿sí? Como una medida antiinflacionaria para la escalada de precios, o si el Estado debe controlarlo. Bueno, entonces, esta incertidumbre, tanto interna como externa, digo, estoy haciendo un panorama muy general de esto, ¿no? Pero el presupuesto ahí se convierte en un instrumento estratégico que permite a los ejecutivos adecuarse al entorno. Al iniciar el periodo presupuestal, el presupuesto es un plan, un estándar. Al final del periodo, es un instrumento de control que ayuda a medir el desempeño frente al plan, de tal manera que el desempeño futuro se pueda mejorar.
Idealmente todo esto, ¿no? Entonces, las funciones presupuestales, ¿no? Como vemos aquí, algunas. Equivale a un plan de trabajo de la administración pública para definir los objetivos de largo plazo, crea estructuras organizativas que tendrían que ser realistas con responsabilidades definidas, funge como un sistema de contabilidad e información, procura revisiones regulares de la ejecución presupuestaria. Aquí, hoy no es la clase de los recursos de los OPLES, ¿no? Pero, por ejemplo, en las nuevas leyes estas de austeridad republicana, que así se llaman, yo les puse el nombre, está contemplada, por ejemplo, la posibilidad de que haya por ajuste presupuestal, ¿cómo era? Es que no son aumentos presupuestales, pero pues que se traduce en esto, ¿no? Que pueda haber más dinero en una redistribución de los ingresos, pueda haber más dinero para un ente que había pedido una cierta cantidad, pero eso está sujeto a la revisión que se haga trimestral. Sabrán ustedes, si han siguen las noticias económicas, que las revisiones a estos ciclos económicos son trimestrales, ¿no? La inflación en el primer trimestre, entonces te calculan. El índice nacional de precios del consumidor al primer trimestre, y así se van calculando, ¿no? Y se van haciendo ajustes inclusive de crecimiento o de decrecimiento de manera trimestral. El Banco de México redujo la previsión de crecimiento a México de 2 a 1.8%, ¿no? Bueno, esto porque hay revisiones regulares. Es un instrumento de medición, pero desde la parte política es un instrumento de poder y autoridad, de control administrativo, ¿sí? Y desde luego puede servir para acelerar el desarrollo económico. Entonces, para que un presupuesto cumpla con mayor éxito su función, se debe tomar en cuenta el contexto en que se desarrolla. Se deben abordar de forma realista y positiva los factores inciertos que quedan fuera del control de los planificadores, ¿sí? Por eso es que se hacen estos ajustes. Bueno, vamos a subirle la tasa de interés para disminuir el consumo, ¿no? O vamos a hacer un ajuste al crecimiento, así sucesivamente, para mantener la coherencia entre los objetivos y la posibilidad de éxito. Determinar el modelo de presupuesto, ya que este debe facilitar información sobre ventajas y consecuencias de las acciones, necesita un sistema para comparar de manera periódica, fácil, eficiente, los datos previos de los reales. Y entonces el proceso presupuestario tendría que mejorar continuamente el rendimiento y los recursos de la administración, ¿sí? Bueno, vamos así de manera muy, muy rápida, ¿no? Hablar de la planeación financiera, y luego vemos los tipos de presupuesto en donde se inserta el presupuesto participativo y qué significa, ¿no? En un proceso de desarrollo, pues es esencial el proceso de planeación pública. Se reflejan las prioridades, las metas, los objetivos que se destinen a los recursos públicos. Según la CEPAL, el diseño institucional en el campo fiscal debe responder a 3 objetivos. El primero, la necesidad ineludible de que los niveles de ingreso y gasto sean conducentes al equilibrio macroeconómico y al crecimiento. Esto que le llaman la disciplina fiscal, ¿no? Tiene sus efectos políticos. Yo estoy hablando aquí en términos así pues ahora sí que del modelo económico vigente, ¿no? No si estoy yo de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esto que escuchamos mucho, la disciplina fiscal. Este gobierno, por ejemplo, no lo digo como una característica buena, es simplemente, ¿no? Ellos decían el presupuesto base cero, ¿no? O sea, para no tener endeudamiento, por ejemplo. Entonces, ahí hay un objetivo, ¿sí? El otro tiene que ver con la capacidad de garantizar que el uso de los recursos públicos se corresponda con los planes y prioridades del gobierno que surgen del proceso democrático, ¿sí? Los planes nacionales de desarrollo, y luego el uso eficiente de los recursos públicos. Para lograr estos objetivos es necesario el proceso de planificación del presupuesto, que son el conjunto de metas, normas, medidas de actuación,
planes de acción, indicadores, entes responsables para conseguir estos objetivos, ¿no? Y entonces están los tipos de planificación, ¿no? A largo plazo, que son multianuales, normalmente, que son periodos mayor a un año, de 3 a 5 años, con sujeción a un plan estratégico de gobierno, un plan a mediano plazo, igualmente a más de un año, un plan a corto plazo y una planificación operativa, ¿no? Bueno, tenemos, habrán escuchado también, perdón por la clase de términos financieros, así como medios salpicados, ¿no? Pero de que si hay subejercicios presupuestarios o que al contrario gastan más de lo que habían planificado. Todas las entidades de la administración pública, cualquiera de los niveles, crean su propio presupuesto con base en metas, con base en sus funciones, con base en estadísticas anteriores, ¿sí? Es estadísticas de en qué gastamos, cuánto gastamos y cuánto pensamos gastar, ¿sí? Entonces vienen sobre o subejercicios a veces, ¿no? Gastó más de lo debido y luego viene la revisión de la cuenta pública, ¿sí? En donde no tenemos ninguna injerencia, desafortunadamente, ¿no? La sociedad nada más así se queda como, vino la cuenta pública y ya sabes, ¿no? Cuando viene el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que va a haber un montón de observaciones y que esas observaciones van a dar cuenta de que no se ejerció de manera eficiente el gasto. Ya no pensemos en corrupción, solo en eficiencia presupuestal, ¿no? Es decir, la adecuación entre dinero que se tiene y que se gasta, ¿sí? Bueno, entonces, a la hora de realizar el presupuesto, pues hay que hacer una programación. Antes, la Secretaría de Economía se llamaba, antes, y me refiero a mucho antes, ¿no? Esto cambió, no me acuerdo si cambió con Cedillo o cambió con Fox, pero todavía Salinas de Gortari fue secretario de Programación y Presupuesto. Pero bueno, esto solo lo digo porque la política y la programación presupuestal se gestan en procesos, ¿no? Hay un sistema político que genera decisiones gubernamentales, una opinión pública, partidos políticos, el Congreso, órganos del Poder Ejecutivo, que van produciendo decisiones. La programación del presupuesto se gesta dentro del Ejecutivo a través del proceso presupuestario. Discusión y aprobación del presupuesto, ejecución y evaluación y control. Pero claro, cuando llega a la Cámara para su discusión, ya hubo antes un proceso, ¿no? Una formulación en donde hubo técnicas adecuadas de programación presupuestaria, inicia con el diagnóstico del entorno general de la economía. Hay antecedentes, ¿no? Estadísticos que permiten formular una idea acerca de los principales problemas, ubicar sus causas, y este análisis debe tomarse en cuenta al momento de determinar los objetivos de política pública del gobierno. En la formulación del presupuesto se pretende que se establezcan metas concretas de acción para posibilitar el cumplimiento de los propósitos, ¿no? Y se calcula el volumen de los recursos necesarios para alcanzar las distintas metas fijadas. No se calculan así a ojo en cubero, ¿no? Hay una métrica y ahí está el INEGI, la Secretaría de Economía, las encuestas al consumidor, los índices de precios, todos esos van a ser indicadores que a la hora de formular el presupuesto digan, a ver, ¿cuáles son los principales problemas en este momento? Y le vamos a dedicar, ¿no? Es un problema, por ejemplo, la inflación. ¿Cómo podemos contener la inflación? Entonces, medidas anticíclicas, ¿no? Sube los intereses, que esa es parte del gobierno, perdón, del gobierno del Banco de México, que tiene autonomía, ¿no? Parte del diseño económico, estaría muy interesante platicarlo, pero no nos da tiempo, ¿no? De por qué la autonomía de los bancos y esto, pero bueno. Pero, ¿cuáles son las necesidades? Vamos a definir las necesidades. Ahí hay una parte política, ¿eh? No todo es técnico, por eso yo digo que luego darle la parte política es como pensar que esto se resuelve de manera matemática, ¿no? O sea, como si todos los problemas económicos sociales pudieran ser modelados y que esos modelos fueran ciertos, no dependieran de factores que no podemos prever y que supusieran un comportamiento igual para todos, ¿no? Entonces, en la academia, y otra vez vuelvo a esta medicina, ¿no? Emulsión de Scott, que son muy ortodoxos, ¿no? Como si fueran ingenieros, ¿no? Con todo respeto para los ingenieros, pero
Pero de pronto, pues bueno, ellos piensan los problemas de una manera distinta y los resuelven de una manera distinta. No es que no sirvan para lo que sirven, diría el clásico, ¿no? Pero no para esto. Y de pronto sí opera con una, ¿cómo se dice? Con una ortodoxia que da miedo, ¿no? Entonces, lo que me interesa es, ¿cuáles son las necesidades? No es una definición objetiva. Tiene que ver con una idea política, ¿no? Decir, por ejemplo, no, pues una necesidad imperiosa es, no sé, combatir el hambre, ¿sí? Claro, es loable, pero hay, digamos, eso se va conjuntando, hay un montón de necesidades imperiosas, ¿no? Tener más educación o mejor educación, tener más hospitales, la pandemia nos agarró mal por eso y por otras razones. Tener un mejor sistema de salud pública, ¿sí? Entonces, a eso hay que dedicarle recursos forzosamente. Entonces, bueno, ¿con cuánto dinero tengo para decir que me voy a convertir en un sistema de salud de Dinamarca? No tenemos dinero para decir que te vas a convertir en Dinamarca, ¿no? Y lo dicen de todas formas. Bueno, luego está la parte de la discusión y la aprobación, ya que se formuló en términos más o menos técnicos atados a lo político, ¿no? Una idea de cuáles son las necesidades y cómo atajarlas. Los programas sociales son eso, ¿no? Y de esos no estoy necesariamente en contra, ¿no? De que haya programas sociales. Y luego viene la parte de la discusión y la aprobación. Todo presupuesto público debe contar con la coordinación entre el gobierno, la anuencia de la opinión pública y el interés de diversos sectores sociales comprometidos. Sucede, ¿no? Se presentó la ley de ingresos de la federación o luego el presupuesto de egresos y resulta que, lo de siempre, le cortan recursos a la UNAM. Entonces ahí va la UNAM y digo a la UNAM, a las universidades, la UNAM todavía le va bien, ¿no? Las universidades de las entidades federativas, esas la pasan muy mal, ¿no? Y ha habido muchas universidades que no tienen para la nómina, ¿no? Así, para la nómina siguiente. Como un reflejo de la falta no voy a le echo la culpa a la universidad, no la falta de planeación presupuestal, sino la falta de un compromiso ahí político por parte de otros actores, ¿no? Entonces, bueno, claro, es mucho más difícil porque hay muchos gastos que ya están ahí comprometidos. Entonces, pues hay que quitar de donde se pueda quitar y siempre los sectores más vulnerables es más fácil, ¿no? No digo con ello que esté bien. Entonces, bueno, se socializa, ¿no? Y ya la gente decimos, no, pero es que cómo le quitan más recursos para becas, ahora otros que digan que bueno, ¿no? Etcétera. Y luego viene la ejecución. Una vez aprobado el presupuesto, es responsabilidad de los organismos ejecutivos llevarlos a cabo. La administración pública es la responsable de tomar medidas necesarias para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Las organizaciones deberán estar estructuradas de manera conveniente, ¿no? División de trabajo racional, líneas de autoridad, asesoría, procedimientos, y luego el control y evaluación de resultados, ¿no? A medida que se ejecutan los actos incluidos en la estructura programática, hay que controlar sus resultados. Entonces, en forma periódica, que decías trimestral, ¿no? Se obtiene la forma en cómo se van cumpliendo las metas o no del programa de trabajo. Entonces, esto es el ciclo presupuestario, ¿no? Un proceso que permite organizar en distintas etapas, planeación, programación, presupuestación, ejercicio de control, seguimiento, evaluación, el ejercicio de recursos públicos en un determinado periodo. Son los poderes ejecutivo y legislativo, la Cámara de Senadores y Diputados, incluida la Auditoría Superior de la Federación, los involucrados en el proceso legislativo presupuestario. Artículo 73, fracción séptima de la Constitución, ¿no? El Poder Ejecutivo presenta la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es la Cámara Revisora. La Cámara de Diputados es el órgano legislativo encargado de la revisión y en su caso la aprobación del presupuesto, y la Auditoría Superior de la Federación está a cargo de verificar si la recaudación, administración, aplicación y uso de los recursos públicos son acciones llevadas a cabo como lo dicta la ley y el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Sí? Entonces, bueno, eso con relación al presupuesto, al ciclo presupuestario, ¿no? Más o menos.
Y ahora vamos a los tipos de presupuesto, en donde vamos a encontrar al presupuesto participativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos se los había comentado. La verdad es que ahorita me estoy yendo bastante más rápido porque esta es una clase de 2 días, ¿no? Entonces, todo esto sí se los comenté, ¿no? Esto lo abordé así de manera muy, muy general, por eso ni siquiera me detuve en las diapositivas, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Todas estas cosas me estoy brincando porque pues tenemos ya nada más una hora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a los presupuestos participativos, ¿no? Ya propiamente, que decía, los tipos de presupuesto, y entonces esta vinculación de la comunidad política con la, eh, con la toma de decisiones presupuestales, ¿no? Los presupuestos han evolucionado conforme lo han hecho las doctrinas económicas, ¿no? Para lograr una mejor distribución, seguimiento del presupuesto. Tenemos el presupuesto tradicional, ¿no? Los presupuestos por objetos específicos de gasto, que se utilizó en México durante todo el periodo de desarrollo estabilizador, ¿no? Un instrumento administrativo contable que reflejaba los gastos de la Administración Pública Federal asignados a cada ramo y expliquen que se gastan los recursos públicos. Luego hay unos presupuestos incrementales, que son técnicas de presupuestación en donde hay incrementos sin una extensa justificación a nivel de financiamiento del año anterior. Supone que el programa en cuestión se mantiene sin cambios notables en la política aplicada y entonces se van destinando más recursos, ¿no? Hay otros presupuestos de análisis de costo-beneficio. No me detengo mucho, ¿no? En hablar de estos, solo para indicar que hay diversos tipos de presupuesto dentro de los que está el presupuesto participativo, ¿no? Que es un proceso con el cual la ciudadanía, de forma individual o mediante organizaciones cívicas, pueden de forma voluntaria y constante contribuir en la toma de decisiones del presupuesto público a través de reuniones anuales con las autoridades gubernamentales. Es un proceso abierto a cualquier persona que desee participar. Combina la democracia participativa y representativa, porque el ciclo presupuestal sigue estando presente. Implica la deliberación, no solo consulta. Busca la redistribución y se autorregula, en la medida en que los participantes ayudan a definir las reglas que rigen el proceso. Tiene ventajas, ¿no? Porque se pueden conseguir muchos de los objetivos de la profundización de la democracia. Redistribución de recursos públicos hacia barrios más pobres, por ejemplo, ¿no? Extienden la prestación de servicios, democratizan las organizaciones civiles existentes, promueven la creación de otras, incrementan la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas, reducen, en principio, el clientelismo, ¿no? Y aumentan la representación democrática, ¿no? De sectores tradicionalmente excluidos. Recuerden, mucha de la política económica y la política social van de la mano, ¿no? Entonces, la práctica clientelar, que había sido un instrumento, o ha sido, voy a decir había sido, pero no quiero decir con ello que no sea, o que no pueda ser, pues había sido una manera, ¿no? De construir una red electoral, ¿no? Era conveniente. Yo luego tengo problemas con decirlo así porque tiene una vinculación de clase, ¿no? O sea, como si solo las personas desfavorecidas económicamente fueran sujetas de clientelismo, ¿no? La clásica, te doy un saco de cemento o te doy un tinaco y entonces votas por mí. Como si exentar de impuestos a las grandes fortunas no fuera un tipo de clientelismo. En todo caso, ¿no? Porque es parte de ellos. Lo que pasa es que, pues, tienen más recursos y todo, pero esos también son mecanismos clientelares. A final de cuentas, lo que pasa es que lo clientelar se vincula, insisto, de manera, yo digo, errónea, a las clases populares, ¿no? Que hay, esto viene de Diderot y viene del liberalismo de, pues es que los pobres pareciera, ¿no? Se les trata con esta condescendencia de, son susceptibles a mayores manipulaciones, ¿no? Cuando, insisto, pues, ¿qué eran
las exenciones fiscales y no eso? ¿Qué eran las devoluciones fiscales y no eso, no? Pues una connivencia que pues, favor con favor se paga, ¿no? Pero bueno, eso solo lo digo como un comentario. Me interesa esta parte de, a ver si lo tenía por acá. Es que hay un elemento aquí. Son las condiciones para la aplicación del presupuesto participativo, ¿sí? O sea, ya definido así y con esos objetivos, que hago ahí la aclaración de verdad. Yo no estoy de acuerdo con pensar que las clientelas solo sean las personas de bajos recursos, pero es cierto que pueden generar una mayor representación democrática en sectores excluidos, ¿no? Ahorita vemos cómo funciona. Entonces, requiere de esas condiciones, ¿no? Voluntad política, que los organismos encargados de llevar a cabo el presupuesto participativo estén comprometidos ideológicamente con la apertura de canales que permitan la participación ciudadana y que busquen la inclusión, su inclusión en la toma de decisiones. Capital social. La comunidad local debe tener asociaciones civiles preferiblemente dispuestas a participar en asuntos municipales. Que ese es un problema, ¿eh? La organización. Y ahí yo, por ejemplo, yo soy muy así también, ¿no? O sea, la parte de involucrarte con la comunidad de manera activa, ¿no? Si luego a las juntas de vecinales no voy, pues más difícilmente vas a querer ser parte de, ay, sí, la jefatura de manzana, o sea, ahí hay una parte de involucramiento, ¿no? Personal competente. La administración municipal debe contar con empleados técnicamente calificados, tamaño reducido, ¿no? El territorio involucrado en la toma de decisiones no debe ser tan grande que desaliente la acción colectiva. Y además, esto, porque, por ejemplo, voy a hablar, perdón, de la Ciudad de México, ¿no? Y digo perdón porque siempre es bien chocante, ¿no? Es como si solo el país fuera de la Ciudad de México. Pero, pues desgraciadamente, para efectos didácticos, pues aquí estoy y es donde mejor conozco. Pero hay alcaldías, como puede haber municipios, bueno, a ver, vamos a ver si lo puedo hacer. Guadalajara, la ciudad, que comparten municipios, Tlaquepaque, que tiene a Zapopan, ¿no? O Querétaro, ¿no? Que está Corregidora, que está, creo que ya es una parte conurbada del Marqués, ¿no? Y Querétaro, ¿no? Y dentro de esa aglomeración de cosas, también tenemos otras demarcaciones. Lo que pasa es que lo quería decir en Ciudad de México porque iba a decir, bueno, por ejemplo, en Coyoacán puede haber lugares en donde haya una necesidad de un parque, de una biblioteca, pero que está tan grande y está tan alejado como puede ser Zapopan, ¿no? Como puede ser mismo Guadalajara municipio, o Tlaquepaque, o Corregidora, o el Marqués, donde digan, pues sí, pero es que la comunidad del Marqués no es una sola, ¿no? Entonces hay una parte del Marqués, estoy suponiendo, ¿no? Que tiene un desarrollo interesante, urbano, ¿no? Y les llega el agua, tienen unos parques muy bonitos, pero hay otro que no tienen escuela. Entonces, a los que están acá, si los involucramos en presupuesto participativo, oye, necesitamos una escuela, van a decir, pues no, nosotros en realidad necesitamos mejor servicio de alumbrado público, ¿no? O necesitamos un parque, o que se rehabilite el parque que ya tenemos, porque ¿qué crees? Que estaba muy bonito, pero ya se secaron los árboles. Entonces, tiene que reducirse, y no son como toda la comunidad del Marqués, toda la comunidad corregidora, todo Tlaquepaque, ¿sí? Sino que hay que sectorizarlo. Entonces puede ser por colonia, ¿no? Puede ser o sea, para que haya, inclusive hay colonias que pueden ser muy grandes, ¿no? La colonia del Valle, en la Ciudad de México, pues tiene colonia del Valle Sur, colonia del Valle Norte, y aún la Norte, si pasas, oye, todavía estamos en el Valle, pues ¿cuántas manzanas son, no? Entonces, ahí tiene uno que hacer el diseño de geografía, ¿no? Recursos, gobiernos municipales, y volvemos al problema de la partida presupuestal, ¿no? Digo, me hubiera encantado que la clase fuera de las 4 horas, porque hablábamos del ramo 23, ¿no? Que es una cosa buenísima el ramo 23, es una locura, ¿no? Pero bueno, recursos que los gobiernos municipales deben tener para la ejecución de proyectos públicos y programas sociales. Una plataforma legal, leyes existentes que permitan motivar la participación ciudadana en cuanto a las decisiones presupuestarias y descentralización política.
¿sí? Los tomadores de decisiones deben ser electos por medio de procesos democráticos. Entonces, se necesitan enfoques, ¿no? De necesidades inmediatas contra planeación a largo plazo. Necesito un parque, necesito que haya mejor recolección de basura, necesito que barra, no sé. Informal contra formal, ¿no? Algunos favorecen darle al presupuesto participativo una estructura informal y abierta que permita la participación de individuos o grupos sin dar privilegios a organizaciones ya existentes, que pueden, pues, tener pues, sus vínculos, ¿no? Su poder. Otros dicen, no, para evitar la manipulación política del presupuesto participativo por parte de los partidos, para garantizar la representación de los actores políticos y sociales, debe estar formalizado en la ley. Desde luego, la deliberación. Las y los participantes deben enfrentar discusiones cara a cara, contar con poder de decisión acerca del proceso de presupuesto y priorizar las inversiones por realizar. Y la supervisión centralizada. La autoridad política debe estar involucrada en la coordinación del proceso de presupuesto participativo. Y pues las reglas, la información asequibles, ¿no? Una de las desventajas que se ha presentado con esta técnica presupuestaria es la falta de una rigurosa comparación entre los distintos modelos de presupuesto participativo en distintos países, ¿no? Que permita identificar cuáles son las características de diseño, condiciones previas que conducen al éxito o al fracaso. Otro vacío es el hecho de que el diseño del presupuesto participativo y las condiciones bajo las que se introduce no han sido relacionados teóricamente, poca teoría con relación a esto. Incluso basta buscar estudios sobre presupuesto participativo y son pocos, ¿no? Voy. En México, como parte de un presupuesto de participación ciudadana, se ha fomentado la creación de comités ciudadanos, de observatorios ciudadanos, en dependencias y entidades de la administración pública a todos los niveles, ¿no? Para recoger propuestas, sugerencias, para fortalecer los programas, proyectos estratégicos que impulsan los gobiernos en materia de infraestructura, desarrollo social y seguridad pública. Vamos a la participación de Pedro Jesús Flores, por favor. Sí, muchas gracias, profesor. El año pasado, durante finales de la pandemia, participé en un proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, justo en el que abordamos desde la deliberación política mecanismos de participación ciudadana. Respecto al presupuesto, y bueno, entre varios aspectos que contemplamos ahí, y creo que servirían como ejemplo para esta clase, y que de alguna manera son observaciones o no conclusiones, más bien son esbozos que ahorita con su clase me vienen a la mente, son algunos como los siguientes. Hay un aumento del presupuesto participativo en la Ciudad de México, ¿no? Legalmente ha habido un aumento y eso es, digamos, positivo. Hay por ahí también una bajísima participación de la población en el presupuesto participativo, lo cual es un síntoma de algo, ¿no? Otro dato por ahí que puede resaltarse es, hay un condicionamiento y un clientelismo aún muy marcado. Es decir, sabemos que ciertas organizaciones afiliadas al partido A, al partido B o al partido C, impulsan ciertos proyectos muy concretos, ¿no? Que es muy claro. En ese mismo sentido, es importante ver quién presenta, ¿no? Regularmente quien presenta es la señora o el señor del quinto piso, que ya sabemos que trabaja con cierta organización política muy bien definida. Otro tema que resalta ahí es que se utiliza este presupuesto participativo muchas veces para salvar deficiencias de los servicios públicos, es decir, el alumbrado que debería de poner en este caso la alcaldía, la están pidiendo los vecinos, lo cual no debería de ser porque la alcaldía tiene cierto presupuesto designado para que no falte la luz. No tendría por qué usarse el presupuesto participativo para eso. Respecto a al tinte deliberativo, que es lo que, digamos, enmarca el diplomado en general, eso es bien interesante saber que sí existen algunos esbozos de deliberación en estos mecanismos, al menos en el presupuesto participativo. Hay un formato que se debe llenar, se pasa lista, hay un acta del día, hay preguntas que te pueden dar cierta información para ver si hay
encuentro de razones, ¿no? Bueno, queremos alumbrado público o queremos un parque en la esquina. Entonces, creo que en el marco del diplomado valdría la pena rescatar esa parte, ¿no? De aspectos en donde la deliberación sí se podría llevar a cabo, aunque es un ideal a lo mejor un ideal que parece muy lejano. Sí creo que vale la pena rescatar esta clase de mecanismos y ciertos tintes o cualidades deliberativas, que es como le llamamos en toda esta parte del estudio, cualidades deliberativas que vale la pena rescatar, ¿no? Sería todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias. No, totalmente de acuerdo, porque además, a nivel comunitario, ¿no? Vas entendiendo así de, oye, pues es que mis necesidades son estas, te vas poniendo de acuerdo, vas priorizando, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿con cuánto dinero tenemos para? Fíjese, le voy a contar un caso de éxito en el Estado de México. Por unas razones, ¿no? De repente yo voy, no me queda cerca a mí ni nada, pero hay un parquecito donde van perritos, ¿no? Está en Tlalnepantla. Y está muy bien el parquecito, tiene sus jueguitos y todo, tiene un lugar ahí donde los perritos pueden echarse un chapuzón y todo. Y fue por presupuesto participativo. A lo que voy es que van definiendo a nivel comunitario necesidades que son necesidades recreativas, porque justamente tocó un punto bien interesante. Hay tareas que son propias del gobierno, o sea, si yo, bueno, pues es que no tengo seguridad, quiero policía, sí, pero esa es una tarea que ya es propia de la administración pública. Yo no tendría por qué utilizar recursos para mejorar mi comunidad, algo que ya es de por sí una obligación del gobierno. No quiero un hospital, pues sí, pero ellos tendrán que construirlo, quiero una escuela, sino otro tipo de espacios. No digo que no se pueda, estoy diciendo que esto tendría que conducir a una construcción comunitaria para cohesionarla. Y entonces se convierten en espacios no solo para deliberar en términos de nos ponemos de acuerdo sobre qué necesitamos, sino una vez instrumentado, ahí hacemos comunidad, ¿no? Hace comunidad la gente ahí de Tlalnepantla. Está bonito el parquecito, ¿eh? Que lleva ahí a los perritos y se van conociendo, ¿no? Hace comunidad, no sé si, por ejemplo, construyen un centro deportivo. Yo antes vivía en una colonia aquí en Ciudad de México, en Coyoacán, en Espartaco, y había un deportivo que habían construido con esos medios, ¿no? Y entonces, pues ahí vas construyendo, ya no solo es el proceso deliberativo para llevarlo a cabo, sino una vez llevado a cabo, esos lazos comunitarios se fortalecen. Entonces, podría ser un círculo virtuoso también una vez ejecutado, ¿no? Y por eso es el seguimiento que tendría que dársele. Pero sí, muchas gracias por la participación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la idea, ¿no? De del ejercicio, pues, del presupuesto participativo, sus modalidades legales. Porque, y voy a avanzar en la presentación, aquí esto que pues, les decía, ¿no? Vamos a obviar algunas cosas por cuestiones de tiempo. Pero entonces, pues, decía, el primer país que implementó una consulta relacionada con el presupuesto participativo fue Brasil, 1989, en la ciudad de Porto Alegre. El ejercicio tuvo lugar durante el mandato de Olívio Dutra, de un partido de los trabajadores, ¿no? La aplicación de este instrumento derivó en una medida gubernamental importante. Aumentó el 50% de los fondos de la alcaldía a través de un proyecto de reforma tributaria del impuesto predial, ingresos, y territorial urbano. La política aprobada pretende aumentar el gasto para atender problemas relacionados con los servicios públicos. Fue una instrumentación de consulta novedosa y que permitió justamente, como comentaba, involucrar a la ciudadanía en la definición de los programas de gestión metropolitana. El proceso de Porto Alegre esbozó un primer modelo de instrumentación del ejercicio y en los años siguientes se extendió a otras ciudades y regiones de Europa y del continente americano. En México, voy a seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿no? Esto que así más o menos les comenté. Les digo, desgraciadamente tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero vamos a otras experiencias y hablar mejor, ¿saben qué? Voy a hablar rápido vámonos a México, ¿no? Porque si no,
Les digo, estas son clases de 4 horas mínimo, pero bueno. Entonces, en México, el presupuesto participativo, perdón, se puso en práctica a nivel subnacional por primera ocasión en 2000 en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Luego se implementaron algunas regiones de Jalisco, el Estado de México, alcaldías de la Ciudad de México, y aunque se han utilizado pocas veces, ¿no? Ha habido distintos partidos políticos que las han promovido. Ha habido varios casos de aplicación de presupuesto participativo a nivel local en México que se han enfrentado a problemas de instrumentación, ¿no? Participativo, como decía nuestro compañero en la Ciudad de México, ha sido constante, por ejemplo, la falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades en el uso de recursos. En el Estado de México, la dificultad ha radicado en la falta de voluntad y compromiso por parte de las y los alcaldes para convocar de manera más recurrente al ejercicio. Y ha generado una propensión a que las autoridades organicen redes y estructuras clientelares, ¿no? A pesar de esto, se ha logrado, y quizás en algunos casos con mayor éxito, la Ciudad de México me parece que es un caso más o menos de éxito, y que se celebran constantemente los ejercicios de presupuesto participativo. Reconoce en la Ciudad de México, es el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, que el presupuesto participativo es un mecanismo con el cual la ciudadanía decide respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos específicos, en colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de la ciudad, a través del equivalente, aquí es importante, del 5% del total de los recursos del presupuesto anual de las alcaldías. Se ha reformado varias veces la ley, ¿no? En 2011 se estableció que anualmente se convocaría a una consulta ciudadana que se realizaría el segundo domingo de noviembre para definir los proyectos en los que se aplicará el presupuesto participativo. Se involucra al Instituto Electoral, ¿no? Que es la autoridad facultada para convocar, organizar y computar el resultado del ejercicio. ¿Qué sucede? Que las personas, digo, lo sabrá mejor nuestro compañero acá, él me podrá corregir, ¿no? Pedro Jesús, pero pues distintas organizaciones presentan un proyecto. Antes ya hubo reuniones, ¿no? Pero presentan un proyecto, se presentan varios proyectos, se registran, y entonces, una vez que quedan registrados debidamente, las personas acuden un día a votar, ¿no? Más o menos esa es la mecánica. Luego en 2013 también decían, bueno, que los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos realizaran las elecciones de manera conjunta y consultas relacionadas con el presupuesto participativo. En 2015 el monto se aumentó del 3 al 5%. En 2016 se estableció una Contraloría General y Contralorías Internas de las diferentes alcaldías, que son las autoridades facultadas para auditar y sancionar el uso de recursos destinados al presupuesto participativo. Y en la organización y ejecución y evaluación del presupuesto participativo en Ciudad de México intervienen instancias tanto institucionales, como sociales, ¿no? La o jefe de gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, las titulares de las delegaciones, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Contraloría General y sus Contralorías Internas, y otras instancias de gobierno capitalino, ¿no? Que ayudan a su instrumentación, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la Dirección General de Administración, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Y en la Ley de Participación Ciudadana se establecen funciones y competencias de cada órgano en las diferentes fases del proceso. El involucramiento de las personas, de los habitantes de las demarcaciones, es un factor clave porque su participación no se limita a decidir temas y proponer proyectos, sino que también están facultados para fungir como vigilantes del ejercicio en su conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, según la distribución de competencias y obligaciones, en lo que se refiere al Ejecutivo local, las funciones de la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México consisten en incluir en el apartado de las alcaldías políticas el presupuesto de egresos, los montos, los rubros destinados al presupuesto participativo,
tomar en cuenta los resultados de las consultas para incluir los temas en el siguiente proyecto de egresos. Y en cuanto a sus fases, ¿no? El proceso se compone de varias etapas. Primero viene la convocatoria, que emite el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En la segunda se registran y preseleccionan los proyectos. Luego se difunden los documentos entre los colonos para su discusión, esta parte deliberativa, ¿no? En la cuarta se realiza la consulta, una vez que los ciudadanos, perdón, los vecinos emiten su opinión a través de internet o en las mesas receptoras. Y en la quinta, los consejos ciudadanos o consejeros de los pueblos validan y entregan los resultados. Una vez hecha la consulta, se dan a conocer los proyectos ganadores, los rubros seleccionados pasan a ser contemplados en el plan de gastos del gobierno de la ciudad y las instancias financieras se encargan de definir y asignar los recursos para que sean utilizados, ¿no? Entonces, bueno, luego vienen los resultados de presupuesto participativo, pero me interesa finalizar con la parte deliberativa, que como comentaba nuestro compañero, pues es, digamos, como el objetivo principal de estas sesiones, ¿no? La deliberación político-democrática ha seguido como estas dos sendas, aunque ahorita en realidad ha sido más una centrada en la racionalidad de la argumentación, ¿no? La parte habermasiana, que implica, esto no lo digo como algo malo, ¿no? Lo digo como una característica, luego vemos sus limitantes y regresamos a la parte de, ¿y qué pasa con lo político, no? Lo político no solo racional, ¿no? Lo político ideológico que nos hace tomar una postura, que nos hace defender una idea, que nos hace pertenecer a un grupo social determinado, grupo socioeconómico, ¿sí? Y la emergencia de otros grupos, porque aquí, por ejemplo, la ley contempla estas comunidades o pueblos originarios, ¿no? Y entonces, bueno, esa pluralidad discursiva, ¿sí? Que no necesariamente estaba presente, volviendo a la crítica del liberalismo, en el liberalismo político pensado por John Stuart Mill, que él era parte de una élite, ¿no? Que no necesariamente buscaba que la democracia le diera derechos a todas y todos, ¿no? Pero bueno, entonces en la parte deliberativa está la parte muy habermasiana de información. Trata de atajarse, ¿eh? O sea, el presupuesto participativo como herramienta sí trata de que, miren, vamos a ver, por ejemplo, el caso, estos antecedentes, ¿no? Vamos a ver este tipo de casos, ¿no? En donde había, por ejemplo, impulsos de la comunidad campesina, ¿sí? Actividad en el territorio local. Entonces, aquí, coordinación, colaboración, información, finalmente, que ya no nada más, cuando vimos las partes del presupuesto, la parte así como muy técnica de planeación, pues muchas veces esa planeación, aunque se llevan a cabo censos, hay indicadores de INEGI, hay indicadores macroeconómicos, de pronto hay muchas cosas que quedan de lado, ¿no? Como un parque, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Organizaron actividades sociales, acción colectiva, ¿sí? Aquí, bueno, este que ya les decía, la Ciudad de México, pero vamos a otros, ¿no? Vamos a Medellín, Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, crear comunidad, fomentar diálogo positivo. Entonces, también el presupuesto participativo para que los ciudadanos identificaran problemas, prioridades que existían en sus barrios, ¿sí? Otra vez, la parte deliberativa. Y la parte plural, sin importar raza, género, sexualidad, estatus socioeconómico, ¿sí? En Buenos Aires, lo mismo, ¿no? Se añade la Constitución y prioridades, educación, salud, seguridad, control comunitario, cultura, ¿sí? Como presupuesto participativo se pueden incluir, porque luego pasa, fíjense, se pueden incluir algunas actividades culturales que sean propias de la comunidad. Eso es lo interesante, la comunidad lo define. Y les iba a decir, luego pasa que las o los alcaldes pues tienen una noción muy general de cómo funciona la alcaldía, el municipio, como sea, ¿no?
ellos pertenecen a un sector social. Aventajado o desaventajado, esa es otra cosa. Y entonces de pronto, la acción gubernamental tiende a ser como homogeneizar, como si toda la comunidad fuera lo mismo. Entonces, no, pues en la Ciudad de México vamos a implementar estoy pensando, ¿no? Estoy suponiendo, un plan cultural para llevar el cine a la comunidad, ¿no? Ah, bueno, pues está bien, vas a llevar el cine a la comunidad. Pero ya hay una preselección de qué películas voy a ver, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué películas voy a ver? Ahí ya hay, tú no sabes si esa comunidad primero quiere un cine, si le interesa. Si su medio recreativo es el cine, a lo mejor si les preguntaras, oye, ¿qué actividad cultural te gustaría fomentar? Diría que quieren ¿cómo se llama? Un colectivo de ballet folclórico, ¿sí? O un equipo de básquetbol. No, pues ya, les llevé el cine y les llevé, pues es que, ¿sabes qué? Con todos los prejuicios por delante que pueda haber en una acción gubernamental bien intencionada, ¿no? No, pues mira, les voy a llevar, es que no conocen a Ingmar Bergman, ¿no? Un director sueco. Pues les vas a llevar a Ingmar Bergman. Y no es que no tengan los medios culturales, que a lo mejor eso no les interesa, en términos de generar comunidad, y habrá algunos que vayan, no, pues estuvo muy buena la película y todo, pero el chiste es generar comunidad desde dentro de la comunidad. Entonces, la comunidad es la que va a decir, oye, pues está padre el cine, pero igual y nos sería más productivo, no sé, un taller de pan, por decir algo, ¿no? O nos sería más productivo que en vez de esta película o en vez de un cine, montáramos una compañía teatral chiquita, ¿no? Y fuéramos así itinerantes en las demás comunidades, que involucramos a la comunidad en que se convirtieran en actores, actrices, ¿no? Ese tipo de cosas que a nivel micro no necesariamente las alcaldías cuentan, ni siquiera cuentan, a ver, ya no digamos con la intención, con los recursos para, a ver, voy a mandar antropólogos para que me digan cómo es y entonces hagan un estudio, pues es involucrar a la comunidad, ¿no? Para que entre ellas, entre ellos, decidan. Hay una restricción, que es el dinero. Aquí me hicieron, sí, ampliación presupuestal, justamente es eso. Ya desde hace rato lo había leído. Que el dinero que se destina, aquí afortunadamente, en algunas leyes, pues se pone un mínimo, ¿no? Pues que sea el 5%. Porque ¿qué pasa con los presupuestos cuando se negocian, cuando se ejecutan? Una muy buena parte del gasto público ya está comprometida, ya no se le puede hacer nada. Es casi el 80% del presupuesto. O sea, cuando se presenta la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, algo así como, a lo mejor es hasta más. Alguien de ustedes podrá a lo mejor tener bien el dato. ¿Cuánto es el gasto que ya está asignado? Que ya no le puedo mover, ¿no? O que si le puedo mover es muy poco. El gasto operativo, el gasto, o sea, operativo, todas las secretarías de Estado necesitan papel, necesitan insumos, ¿no? Necesito pagar nóminas. Entonces, toda esa parte ya no lo puedo quitar. Entonces vienen las partes chiquitas en donde le puedo hacer ajustes, ¿no? Entonces, por eso luego hay en esta planeación, en este proceso de planeación del que hablábamos, pues algunos instrumentos para decir, bueno, ¿y cómo nos hacemos más recursos, no? Si le aumento esto acá, si le aumento esto acá, si dejo de condonar impuestos por esto, ¿sí? Pero luego pues viene la parte política de, pues sí, pero tampoco me conviene mucho, ¿no? O sea, si a alguien se le ocurriera, por ejemplo, voy a volver a instaurar la tenencia, pues va a perder la elección. Si se quisiera reelegir, si quiere competir para otro cargo, ¿no? Va a decir, no, pues ya no lo elijo, ¿no? Pero entonces tenemos un proceso de liberación por partida doble, porque sí, como en el caso acá de Ciudad de México, también la ciudadanía sirve para fiscalizar, ¿sí? Entonces, pues ya no solo es un instrumento de control, sino que se vinculan directamente con el ejercicio de gobierno. Entonces, a nivel micro, definimos cuáles son más o menos, y presentamos un proyecto, cuáles serían las necesidades imperiosas, ¿no? Y que sí pueden ser gubernamentales, o sea, no sería lo ideal, ¿no? Pero el alumbrado público, pues es una tarea pero, pues si hubiera un problema, a lo mejor lo podríamos llevar ahí, ¿no? Insisto, pues no sería lo ideal es que fueran áreas verdes, culturales, de esparcimiento, de ocio, y ya decidiremos cuáles son. Se presentan las propuestas y se vota, ¿no? Entonces,
hay limitantes en cuanto a qué proyectos, ¿no? Obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, deportivas y culturales. Por eso les decía, pues una compañía de ballet, ¿no? Se me ocurre, de danza folclórica, o de teatro, o un parque, que eso es más o menos común, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces luego pues viene ya los proyectos en la página de internet, donde te puedo consultar los proyectos ganadores, ¿no? Otra cosa, sí. Luego, decidir en qué obra o servicio se desea gastar ese dinero. Obviamente es por la alcaldía, ¿no? Lo cual quiere decir que mi colonia, pues no le van a tocar, por decir una cantidad, si fueran 100 millones de pesos, el 5% serían 20 millones, ¿no? De esos 20 millones, pues obviamente no serían todos para mi colonia, ¿no? Con 20 millones, somos un hospital, ¿no? Sería una parte, esos 20 millones, suponiendo que fuera esa la cantidad, no es, ¿no? Pero suponiendo, entonces, bueno, la vamos a distribuir pues, para el parquecito, ¿no? Rehabilitar el parque, sembrar árboles, ampliar las banquetas, o esto que les decía, ¿no? El cine itinerante, o la biblioteca pública que se construye, o el taller de panadería, no sé, ¿no? Aquí, perdón, se definen los proyectos, ¿sí? Se establece la convocatoria, se definen y se remiten los proyectos, y se pueden registrar 2 y hasta 20, ¿sí? Bueno, entonces está esta convocatoria, hay una asamblea de deliberación y diagnóstico, ¿sí? O sea, ahí hay otro vínculo, se registran los proyectos, se validan, se consultan, se ejecutan y se van evaluando, se va rindiendo cuentas. Y como digo, el proceso deliberativo no termina en ponernos de acuerdo con las necesidades, porque se crea comunidad de otra manera, ¿no? Si va a haber un taller de pan, es un decir, o un taller de pintura, o una biblioteca, pues lo van a usar. Y eso va a permear en la reconstrucción, dirían los sociólogos, del tejido social, ¿no? Porque muchas veces las comunidades están fragmentadas, inclusive porque no se conocen, no se establecen redes de cooperación. Entonces, por eso sí es un círculo virtuoso que permite atajar otro tipo de problemáticas, ¿no? En Colombia una vez llegaron unos expertos norteamericanos, bueno, pues así, nuestra imagen es que los expertos tienen que ser gringos, ¿no? Y entonces, para hablar de seguridad, y ellos recorrieron los lugares que aquí es muy inseguro, pues, ¿cuál es el problema, no? Y ellos pensaban, no, pues nos van a decir pues, una cosa así impresionante. Y dijeron, alumbrado público. ¿Cómo que no? Sí, es que no está bien alumbrado. Y entonces, en lugares con menor alumbrado público, hay una mayor incidencia delictiva. Ese es el problema, ¿no? En buena medida, en algunos lugares, no digo que esa sea la respuesta a todo, pero es la falta de comunidad, ¿no? No confías en las personas, no las conoces, no sabes quiénes son, pues tienes bardas, ¿no? Y entonces cuando pasa algún problema, pues nadie sabe quién es nadie y entonces no hay ninguna red de ayuda. Entonces, este tipo de acciones también forman comunidad en ese sentido, a un nivel micro, pero que ya no solo es la cosa que se construyó, ¿no? Sino la comunidad que se reconstruye igualmente, ¿no? Y que se redefine. Bueno, pues yo hasta aquí, pero quedo por si hay preguntas, comentarios que desearan formular. Digo, ya hubo participaciones que agradezco mucho, pero si hubiera algo más a modo de conclusión que desearan comentar, pues adelante, ¿no? Sí, Víctor. Gracias, doctor. Interesante disertación, despertó mi inquietud, provocadora al inicio, reflexiva al final. Estoy de acuerdo con usted. En casa, yo vivo, su casa la tiene, en su casa, que es mi casa, la tiene en la alcaldía Tláhuac. Somos una especie de colonia que depende de un pueblo. Eso nos ha causado hasta cierto punto cierto problema para poder hacer trámites ante los mismos entes de carácter de gobierno. Pero gran parte de los problemas es porque asumo,
no tenemos la relación entre vecinos. Ese es el problema. El problema fundamental de eso es de que no tenemos una buena comunicación. Entonces, para poder acceder a un servicio público, a veces tenemos, sí, lo individual es imposible por el tema que le dijo, pero como no tenemos una comunicación plena con nuestros vecinos, creo que la unión pudiera ser la fuerza, como se dice, para poder lograr finalmente el fin de poder tener el acceso a un servicio público. Y aquí, el alumbrado. Ese es el problema. No se ha logrado que de una manera u otra la alcaldía pueda estar eche mano para poder alumbrar. Y todo se piensa que se va a sacar por medio de ese presupuesto participativo. Y finalmente no se logra, se logran otro tipo de fines, pero no lo que realmente nos pudiera ayudar que pudiéramos obtener una mejoría por medio del presupuesto o por el ejercicio directo de la autoridad. Y ese es un tema toral. Muchas gracias. Por último, ¿puede usted, por favor, compartirnos su PPT? Sí, miren, les doy aquí mi correo electrónico para que me lo pidan directamente. Yo lo pongo a disposición del departamento correspondiente en la escuela judicial, pero si me lo quieren pedir directamente a este correo electrónico. Y justamente lo que dice la comunidad, porque si no hacemos comunidad, al final cada quien, lo voy a decir así, termina rascándose con sus propias uñas, ¿no? Y entonces cada quien pues ve cómo soluciona sus problemas, en vez de solucionarlos cuando son colectivos, que muchos de los problemas son colectivos, a ese nivel, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, pues si es todo, les deseo muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Les decía, pues bueno, normalmente esto está pensado para 4 horas, ¿no? Fueron 2, espero que haya quedado pues sintetizados. Algunas cuestiones que sí son como muy técnicas, en las que me hubiera gustado dar un poco más de énfasis, pero creo que quedó más o menos bien, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por su atención, por su presencia, por sus comentarios, por sus participaciones y pues que tengan un feliz fin de semana nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias a Feliz ustedes. fin de semana. Igual, gracias Inés. Gracias. Adiós, adiós. Gracias.